¿Qué es eso? Maya Espejel, fue tu cumpleaños el 13, ¿verdad? Sí, doc. Ok, ¿qué tal la pasaste? Cuéntanos. Gracias. Pues bien, nada más estuve con mi abuelita, me hizo una gelatina y mis papás. Ayer, ¿verdad? Sí. Ah, ayer. Bueno, pues está bien, que lo hayas pasado muy bien. Muchísimas gracias, Doc. Bueno. Muy bien, ahora sí, ya pasando a lo de la clase. En este grupo terminamos de ver marcadores tumorales. ¿Sí? A ver, recuérdenme. Sí, doctor. Sí, doctor, me parece que nos quedamos en los hallmarks o algo Pero así. todavía no habíamos empezado, creo, ¿o sí? Vimos los hallmarks hasta invasión y metástasis. Ah, ok, sí vimos. Explico lo de policysticidad, vía linfática, hemática. Ah, ok, vimos eso, ok. Ok, entonces. Sí, doctor, iba a poner hoy lo de los nuevos hallmark. Ok, muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a hablar de los nuevos hallmarks del cáncer. Entonces ya vimos los primeros 6. Y bueno, entonces, como ya hemos visto, en el 2000 sale el artículo de Cell por Hanahan y Weinberg, donde publicaron los primeros hallmarks del cáncer, con los que se tenía información que eran 6. Y en el 2011, que es este que vemos en la pantalla, los mismos autores, Hanahan y Weinberg, publican nuevamente en la misma revista Cell, en el 2011, la siguiente generación. Y en esta siguiente generación agregan 4 hallmarks del cáncer. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar del primer hallmark. Iríamos entonces por el 7, el séptimo hallmark, que es la inestabilidad genómica y mutaciones. Inestabilidad genómica y mutaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a hablar de mutaciones. Ok. Vamos a considerar como un tumor con alta carga mutacional cuando tenga más por arriba de 10 mutaciones por megabase. ¿Sí? Alta carga mutacional puede ser cuando tenga más de 10 mutaciones por megabase. Y los tumores más mutados es el melanoma y el cáncer de piel de células escamosas. Esto es algo preguntado. ¿Cuál es el cáncer que tiene más mutaciones? Son estos dos, melanoma y el cáncer de piel de células escamosas. ¿Okay? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Esto de las mutaciones, pues no tiene como que tanto tiempo. Y todo estudiante de medicina que alguna vez escuchó algo de la oncología, tiene que haber visto esta imagen alguna vez en su vida. Y eso se las voy a mostrar. Es esta. La publicación original salió, aquí está, en Nature en el 2013. Y es una imagen que, digo, todo estudiante de oncología debe de haber visto alguna vez en su vida. Es esta imagen, donde ponen una serie de tumores. Esta imagen la tienen en su manual. En la parte izquierda viene qué tanta frecuencia de mutaciones tiene. Y vean que aquí ponen 0.01, 0.1, 1, 10 y 100. Y es cuántas mutaciones somáticas por megabase tiene. Ponen los tumores más representativos en cuanto a perfil mutacional. Y del lado derecho, aquí es como lo clasifican. Baja o ninguna tasa mutacional, moderada carga mutacional y alta carga mutacional. Si nos damos cuenta, el límite es acá. Aquí está la raya de alta carga mutacional y es 10. Por eso les digo que una alta carga mutacional es a partir de 10 mutaciones por megabase. Y tal como vemos aquí en la imagen,
ponen en orden ascendente los tumores con más mutaciones. Y vean que el tumor con mayor mutaciones es el melanoma. Y ahorita vamos a ver otra imagen donde está el de células escamosas de la piel. En segundo lugar, tumor de cáncer de pulmón, tanto el adenocarcinoma como el de células escamosas. Y en tercer lugar, la vejiga. Ya todo el resto. Esta fue la imagen que se publicó en Nature en el 2013. Esa es la imagen original. En este nuevo artículo, Trends in Immunology del 2018, agregan varias cuestiones a llamar la atención. Primero, ponen este humito, y está padre, sobre todo para especificar qué tumores son los que se asocian a tabaquismo. Vean que hay una relación, más o menos, entre la persona más fume, más mutaciones puede tener. Entonces, es algo que se presenta en cáncer de pulmón, en vejiga, en cáncer de cabeza y cuello. Y una pregunta que siempre es así básica. Melanoma, fíjense que no tiene el signo del humito. Melanoma no se asocia a tabaco. Es de los pocos tumores que el tabaco le vale. O sea, si fumó o no fumó, da igual. Melanoma. Melanoma, pues como ya sabemos todos, y vamos a hablar más adelante, está muy relacionado a este perfil mutacional, pero también a la exposición a los rayos ultravioleta, y a veces a mutaciones muy específicas, ¿no? Otra cosa a llamar la atención en esta imagen. Vean esta flecha. Un tumor, entre más esté hacia el lado derecho, es decir, entre más mutaciones tenga, es más susceptible, vamos a poner aquí una pluma, entre más mutaciones tenga, es más susceptible de recibir inmunoterapia. Es decir, un tumor muy mutado puede ser que la inmunoterapia tenga más efecto. En cambio, un tumor que tenga menos mutaciones, tal vez la inmunoterapia no sea lo ideal, y en este tipo de pacientes tal vez lo ideal sería dar una terapia dirigida, una terapia blanco. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda mucho a decir, oye, entonces el determinar mutaciones a los pacientes es bueno, es un buen biomarcador para definir qué pacientes se benefician de inmunoterapia o no, y efectivamente. Vamos a comentarlo un poco más adelante, que hay donde es uso algo que se llama TMB, que significa Tumor Mutation Burden, es decir, es el grado de mutación de cada tumor. Y se ha relacionado que si un paciente tiene mayor TMB, pudiera ser susceptible de inmunoterapia. Pero la verdad es que todavía no hay un biomarcador tan específico. Hemos hablado que, por ejemplo, la determinación de PDL1 también pudiera ser un biomarcador para ver si el paciente es candidato a inmunoterapia. La verdad es que todavía no se encuentra con mucha claridad cuál es el mejor biomarcador, pero hasta con lo que tenemos hasta el momento se ha estudiado mucho al TMB, le digo Tumor Mutation Burden, y PDL1. Aunque hay muchos tumores que a lo mejor tienen un TMB muy alto, que no es tan buena la inmunoterapia. O hay tumores que tengan una alta expresión de PDL1 y no sean tan susceptibles a la inmunoterapia. Pero en general, hasta el momento, pues es lo que se tiene. Probablemente eso se vaya a modificar poco a poco y conforme pase el tiempo. Entonces, nunca olviden esta imagen. Es algo característico que en todas las pláticas de inmunoterapia la ponen. Todas las pláticas. Bueno. Doctor, ¿Sí? tengo una duda. Adelante. ¿Hay alguna relación con la cantidad de mutaciones que tenga y la agresividad del cáncer? Sobre todo, ¿sabes qué? Agresividad en cuanto a que tal vez no respondan a un tratamiento convencional. Por ejemplo, si se le da quimioterapia a un tumor con muchas mutaciones, probablemente no le haga mucho. Y eso es lo que sucedía en melanoma y pulmón. Antes, en los pacientes con metástasis en estos tumores, pues prácticamente la quimioterapia no le daba una expectativa de vida mayor al año. Y ya con la inmunoterapia y los nuevos tratamientos, hay pacientes vivos a 5 años o más tiempo. Entonces, tal vez no es a que sean más agresivos, sino que tal vez no sean tan susceptibles a otro tipo de medicamentos más universales, por así decirlo. Ok, gracias. Muy bien. Les voy a enseñar también esta otra imagen, esta que tenemos acá. Esta no viene en su manual, yo creo que la voy a poner para la siguiente edición.
Es una imagen que está en Genome Medical, en 2017 lo publicó, donde vamos en la parte superior, vean todos los tumores y la mutación que tenga, y aquí está, a partir de 10 mutaciones por megabase. Y vamos a ver que de los tumores más mutados están estos dos, melanoma, pero todavía por arriba de melanoma, vean, está el cáncer de piel de células escamosas, todavía como un tumor mucho más mutado, ¿no? Entonces, la verdad es que en melanoma se utiliza mucho inmunoterapia y en células escamosas tiene muy buena respuesta a inmunoterapia, sobre todo cuando es metastásico. Entonces, sí nos da una idea de, bueno, quién pudiera ser más susceptible o no. Vean, aquí lo pone de colores, un poco más representativo, pulmón le seguiría, aquí está vejiga. Y aquí, por ejemplo, tenemos a riñón, que son los tumores donde más se utiliza la inmunoterapia. Muy bien, eso sería la primera situación en cuanto a mutaciones. Otra de las situaciones que hay que hablar de mutación, de este tema. Nos regresamos a cuando hablamos de mutación de BRCA1 y BRCA2. Cuando hablamos de estos temas, habíamos comentado que estos genes, si no están mutados, todos lo tenemos. Y se encarga de ser supresores de tumores, es decir, que no se genere tumores, que no se genere cáncer. El problema viene cuando están mutados. Porque cuando están mutados se pierde el control, se pierde la protección y hay mucha susceptibilidad para generar cáncer. Esto lo hablamos cuando vimos de los tipos de cirugía, cuando hablábamos de cirugías preventivas o profilácticas o reductoras de riesgo. Y hablábamos que hicimos una tablita, no sé si se acuerdan ustedes, que decíamos, si tienes mutación del PDL1, digo, del BRCA1 o el BRCA2, ¿qué tan susceptible eres de tener cáncer de mama, por ejemplo? ¿Alguien se acuerda cuánto es la posibilidad de tener cáncer de mama si tengo mutación de BRCA1 o 2? ¿Alguien me recuerda? Hasta 70%. 70%. Exactamente, hasta el 70%. Entonces, 70% de generar cáncer. Y seguramente alguno de ustedes en ese momento se hizo la pregunta, bueno, ¿y el 30% adicional no lo desarrolla o qué pasa con estos pacientes? O sea, tienen la mutación, pero ¿por qué no lo desarrollan? Y entonces viene una teoría que se llama la teoría de los dos golpes. Teoría de los dos golpes. Y en esta teoría, lo que nos dice es que las personas para que puedan desarrollar un cáncer necesitan, por así decirlo, dos golpes. Primer golpe, segundo golpe, para que puedan desarrollar cáncer. Entonces, vamos a poner el dibujo de los dos escenarios. Un paciente que tiene una mutación y un paciente que no tiene una mutación. No mutación. ¿Qué sucede? Vamos a empezar primero con los que no tienen ninguna mutación. Si no tienes alguna predisposición genética, no son literalmente dos golpes. A lo que voy es que se necesitan múltiples factores para que puedas desarrollar el cáncer. Vamos a ver conforme vayamos viendo cada tipo de cáncer que realmente no hay una causa específica. O sea, que diga, si yo ya tengo esto, voy a desarrollar cáncer, si no es multifactorial. Entonces, si no tengo ninguna mutación, necesito varios factores para desarrollar cáncer. Es por esto que no todas las personas tenemos cáncer, porque si no nos sometemos a esos factores de riesgo, pues a lo mejor nunca desarrollemos la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando hay una mutación? Ya desde que naces, prácticamente ya vienes con tu primer golpe. Primer golpe. Y lo único que estás esperando es un empujoncito para recibir tu segundo golpe, por así decirlo, y que puedas desarrollar el cáncer. Probablemente ese 30% de pacientes que no ha desarrollado cáncer, aunque tenga una mutación, es porque a lo mejor se cuidaron muy bien, nunca se expusieron a un segundo golpe. Y aunque ya tengan la mitad del camino, por así decirlo, pues no tuvieron otro factor desencadenante para desarrollar el cáncer. Si bien es mucha susceptibilidad, no todos lo llegan a padecer, sobre todo porque les falta este segundo golpe. ¿Sí? Y esa es la teoría de los dos golpes. Entonces, vean, vamos a poner una imagen para que se vea esto un poco más claro. Es esta imagen.
Vean aquí, por ejemplo, nos ponen la imagen de un tumor esporádico o no hereditario y un tumor hereditario, y la teoría de los dos golpes o el evento de los dos golpes. Un paciente que no o sea, que no es hereditario, es decir, que es esporádico, necesita de 2 golpes, es decir, los 2 genes están normales. Primer golpe para alterarlo un poco y segundo golpe, ahora sí, para generar el cáncer. ¿Qué sucede en un paciente que tiene un tumor hereditario, que ya viene con alguna mutación? El primer golpe ya está dado, desde que papá y mamá se lo pasaron, o sea, ya está susceptible. Lo único que va a necesitar es un segundo golpe para poder desarrollar la enfermedad. Pero es cierto, muchos pacientes que a lo mejor tengan alguna susceptibilidad genética, si no reciben este segundo golpe, es decir, si no hay otros factores desencadenantes, puede ser que nunca lo desarrollen, ¿no? Entonces, en esto iba más que nada este sentido de que tomáramos en cuenta esta situación. Bueno, esto es en cuanto a mutaciones. Ahora vamos a hablar de inestabilidad genómica. Y mucha atención acá. Si en la clase algo es importante, es lo que vamos a ver a continuación. Esto es la inestabilidad genómica. Hay algo que se conoce como discordancia de nucleótidos. Discordancia de nucleótidos. O en inglés le vamos a llamar nucleotide mismatch. Nucleotide mismatch. Nucleotide mismatch. ¿Y en qué consiste esta discordancia de nucleótidos? Si recordamos nuestras clases de formación básica y en genética, por ejemplo, pues siempre nos han dicho que G va con C y que T va con A. Guanina, citosina, adenina, ¿no? Siempre nos han dicho uracilo, ¿no? Con adenina. Siempre nos han dicho eso. Y siempre deben ir homólogos, es decir, siempre que vaya C va una G, siempre que vaya una G va con una C, siempre que vaya una T va con A y viceversa, siempre, siempre, siempre. Cuando hay una discordancia de nucleótidos es cuando este orden se altera. Y entonces a lo mejor, en lugar de tener, tengo aquí por ejemplo, vamos a poner otro color, tengo una C, y yo sé que a esta C le correspondería una G, pero imagínense que en lugar de una G tengo una T. Esto es un error, esto es una discordancia de nucleótidos, es un nucleotide mismatch. Y esto es algo común que sucede en todas las células del cuerpo. Afortunadamente, hay un complejo de proteínas que se llama, le vamos a llamar mismatch repair protein. Mismatch repair protein, que la proteína de reparación de la discordancia, proteína de la reparación de la discordancia. Y este conjunto de proteínas las vamos a abreviar con las letras MMR. MMR. Este conjunto de proteínas hay 2 situaciones o 2 escenarios. Podemos tener una MMR proficiente. ¿Qué significa que sea proficiente? Que está normal, que está bien, que está activa, que está funcionando perfectamente. Y la otra posibilidad es que tengamos una MMR deficiente. ¿Ok? Vamos en el primer escenario. Tenemos una MMR proficiente. ¿Qué va a suceder? Va a corregir este error. Es decir, en lugar de tener un C con una T, va a corregir y va a generar una C con una G. Corrigió el error. Está corregido. Es decir, está bien. Corrigió el error. Y a este conjunto de genes o de ADN que está en un grupo, está en tándem, se le llama microsatélite. Y como este conjunto de ADN en tándem o en conjunto ya está bien, está ordenado, se le va a llamar
estabilidad, tiene estabilidad microsatelital. Estabilidad microsatelital. Y la vamos a abreviar con las letras MSS. MSS, por sus iniciales en inglés. Y de estabilidad microsatelital. Ahora vamos en el segundo escenario, cuando tenemos una MMR deficiente. Cuando tenemos una mismatch protein deficiente, no va a poder solucionar esto. Y entonces el error se va a mantener. Vamos a tener una T con C. ¿Sí? Con C. Sigue igual. No corrigió el error. Y a esto se le va a llamar que hay una inestabilidad. Inestabilidad microsatelital. Inestabilidad microsatelital, que en inglés la vamos a abreviar como MSI. Inestabilidad microsatelital. Porque no se corrigió el error, sigue esa discordancia, porque nuestro conjunto de proteínas estaba deficiente. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Ninguna duda? Porque esto es sumamente importante, sumamente importante. Entonces, podríamos decir que MMR proficiente, porque así se abrevia, sería igual, aunque no es lo mismo, pero sería igual a decir que el paciente tiene estabilidad microsatelital. Y si yo tengo MMR deficiente, voy a tener una inestabilidad microsatelital. ¿Okay? O sea, eso debe de quedarnos claro. Que aunque no es lo mismo, si tú te da por consiguiente la otra. ¿Sí? Si tú tienes una proteína normal, proficiente, vas a tener estabilidad de microsatélites. Pero si tienes deficiente que no funcione bien, se va a seguir el error y vas a tener una inestabilidad de microsatélites. ¿Todo bien hasta ahí, no? Bueno. Se ha visto que los pacientes que tienen una inestabilidad microsatelital tienen una alta expresión de PDL1. Y entonces, si tienen una alta expresión de PDL1, los pacientes con inestabilidad microsatelital pueden ser susceptibles de inmunoterapia. Porque se acuerdan, cuando hablamos del tema de inmunoterapia, decíamos que prácticamente se une el PDL1 con PD1. No me acuerdo si en esa ocasión, y bueno, se bloqueaba el sistema inmunológico. No me acuerdo si en esa ocasión les comenté que uno de los marcadores que utilizamos los oncólogos es medir cuánto PDL1 tiene para saber si el paciente puede ser susceptible de inmunoterapia o si le puedes dar inmunoterapia. Pero otra forma de verlo es si el paciente tiene una alta inestabilidad microsatelital, es susceptible de inmunoterapia. ¿Ok? Bueno, con todo esto, ahora sí vamos a entender la siguiente imagen. Tal como está acá, es el mismo dibujito que vimos. Si viene una alteración o discordancia de nucleótidos, entra la proteína, la mismatch repair protein, y si está normal, se corrige el error y se llama estabilidad microsatelital. Pero si hay una deficiencia de esta proteína, no se corrige el error, sigue igual, y esto se conoce como inestabilidad microsatelital. En el 2017 fue cuando se empezó a descubrir todo esto. Y dijeron, ¿saben qué? Todo tumor que tenga inestabilidad microsatelital, le podemos dar inmunoterapia. Y en mayo del 2017 sale esta noticia. La FDA, que sabemos todos que es la asociación que regula lo de los medicamentos y alimentos en Estados Unidos, pero que prácticamente sus aprobaciones la toman en cuenta todo el mundo para saber si sí o si no acepta un medicamento, pues aprobó pembrolizumab, recordemos que era una inmunoterapia, para los tumores que tengan inestabilidad microsatelital alta, y esto es más del oncólogo, dentro de la propia inestabilidad hay alta y baja, pero bueno, con que se queden que tumores que tengan inestabilidad microsatelital y mismatch repair deficiente,
sea, que es lo mismo, inestabilidad microsatelital o mismatch repair deficiente, cualquiera de las dos cosas que se identifique el paciente, le puedes dar inmunoterapia, ¿no? Entonces vean que esto fue un par de aguas, pero impresionante para la oncología. Esta aprobación salió de un estudio donde ya pacientes que habían sido multitratados con enfermedad metastásica, que ya no había otra opción de medicamentos, le identificaron si tenían inestabilidad microsatelital. Y si se identificó que sí la tenía, le daban ese medicamento. Y vieron que había muy buenas respuestas, excelentes respuestas. Y en base a esos resultados fue que la FDA en el 2017 aprueba esa recomendación. Si tú tienes un tumor con inestabilidad de microsatélites, dale inmunoterapia, es una excelente opción. Y uno podría decir como médicos, estudiantes de medicina, oiga, doctor, eso es muy complejo, eso no lo voy a hacer nunca. Pues no, sí lo pueden hacer ustedes, nada más que como nadie sabe de esto, hasta que eres oncólogo, pues no se solicita, pero la verdad es que ustedes como médicos generales lo pudieran solicitar. Y de hecho nosotros los oncólogos nos ahorran muchísimo tiempo. Vamos a la siguiente imagen. No tienen esta imagen en el manual en esta parte del capítulo. Esta imagen la tenemos en cáncer de colon. Vamos a explicarlo. Yo les he comentado que aquí tenemos a la mismatch repair proteína, que es un conjunto de proteínas que son las que van a ver si se puede arreglar o no la discordancia de nucleótidos. Ese conjunto de proteínas está dado por 4 proteínas. Y esas 4 proteínas son las que están ahí. MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. O sea, esas 4 proteínas forman el conjunto de la mismatch repair protein. Son esas 4 proteínas. Entonces, si las 4 están bien, quiere decir que está proficiente. O sea, tienes un MMR proficiente, porque las 4 están intactas, están bien. Y veamos en la imagen, si tú tienes las 4 bien, positivo, 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 tienes una MMR intacta, o sea, tu proteína está funcional, está proficiente. Y sabemos que si tú tienes esta proficiente, vas a tener estabilidad microsatelital. Por eso es que la imagen te dice, si las 4 las tienes una MMR proficiente o intacta, y eso te va a dar una estabilidad microsatelital. Pero vean que si alguna falta, o varias, totalmente, con que una falte o varias, ya tendrías una MMR deficiente, con una que falte. Vean aquí el cuadrito. Si aquí faltaban 2, tienes deficiente MMR. Si tienes aquí esas 2, deficiente. Si esta la tienes ausente, deficiente. Si esta no la tienes, deficiente. O sea, con una que falte, ya tienes deficiencia de este complejo proteico, de las MMR. Y automáticamente, si tú tienes deficiencia de MMR, automáticamente tienes que estar pensando en que vas a tener inestabilidad microsatelital. Aquí alguien me puede decir, oiga doctor, pero aquí por ejemplo, en el tercer escenario, te ponen acá que puede haber inestabilidad o estabilidad. Prácticamente todos se comportan como inestabilidad. Por eso se toma de regla general que si tú tienes deficiencia de la MMR, automáticamente es igual a decir inestabilidad microsatelital. Y si tú tienes intacta o proficiente la MMR, vas a tener estabilidad microsatelital. Ok. Doctor, eso está muy complejo, yo nunca voy a poder hacer eso. Pues no. Sí lo van a hacer ustedes. Y ese es el objetivo de este curso. Que ustedes, y está totalmente estipulado. Por ejemplo, ¿dónde se utiliza mucho esto? En cualquier tumor, en cualquier cáncer. Pero donde más se tiene utilidad como abordaje inicial, ustedes, por ejemplo, es en cáncer de colon metastásico. Si tienen un cáncer de colon ya con metástasis, uno de los estudios iniciales a solicitar es si tiene inestabilidad microsatelital o no. Y entonces, ¿cómo mides la inestabilidad microsatelital? Bueno, hay 2 formas de pedirlo. Uno es mediante un proceso que se llama inmunohistoquímica. Y otro que se llama un panel genético.
Obviamente, en cuanto a costos, pues es mucho mejor la inmunohistoquímica. ¿En cuánto te vale la inmunohistoquímica? Entre 2 y 5,000 pesos, más o menos. ¿Cuánto te vale un panel genético? Alrededor de 100,000 pesos. Entonces, pues es mucho más accesible hacer el estudio por inmunohistoquímica. ¿Dónde se hace? Doctor, Sí, adelante. entonces la inmunohistoquímica se hace con biopsia, ¿no? Propia de... Ok. Exactamente. Esta inmunohistoquímica la tienes que aplicar en el tejido tumoral. O sea, en la biopsia que tú tomes o en el tumor a lo mejor que ya retiraste, es donde se hace la inmunohistoquímica. ¿Y ustedes cómo la solicitan? La van a solicitar así. Favor de realizar determinación de inestabilidad microsatelital por inmunohistoquímica. Así. Favor de realizar inestabilidad microsatelital por inmunohistoquímica. ¿En qué consiste la inmunohistoquímica? Lo que hacen es, su tejido tumoral le ponen clonas. Clonas son anticuerpos que van a reaccionar a ese tejido. Y por ejemplo, si las proteínas que hemos visto las tienen, se pintan de un color, hacen reacción con el anticuerpo que tú le pongas y hacen reacción y se pinta de un color específico. Y ya el patólogo dice, ¿sabes qué? Me pintó de este color, significa que sí está la proteína que está intacta y entonces es positiva esta proteína, o sea, la tiene. O a veces, si no tuviera alguna proteína, con el anticuerpo que se pone, no reacciona porque no está la otra proteína y entonces te pinta de otro color o no te pinta simplemente. Y entonces te dice, ¿sabes qué? No pintó, entonces esa proteína no la tiene. En eso consiste la inmunohistoquímica. Es un proceso que lo hace el patólogo. En México está disponible, en Puebla está disponible y así se pide. Favor de realizar inestabilidad microsatelital por inmunohistoquímica. Les voy a enseñar un reporte. Este es un reporte de un paciente que le solicité inestabilidad microsatelital. Este se hizo en Labopat. Labopat es un muy buen laboratorio para hacer pruebas genéticas o pruebas para cáncer. Entonces, vean, aquí están las 4 proteínas. MSH6, MSH2, MLH1 y PMC2. Y las hacen reaccionar con un anticuerpo, la clona. Esto no es importante porque puede variar dependiendo de cada laboratorio. Y ya te viene el resultado. Mira, la MSH6, con este anticuerpo que le pusimos, nos sale que hay una expresión intacta. Es decir, está la proteína, está bien, está intacta la proteína. Y lo mismo nos manifestó en este resultado para las 4 proteínas, están intactas. Entonces, ¿qué significa que las 4 están intactas? Que están positivas, que tiene una MMR proficiente y por lo tanto tiene estabilidad microsatelital. ¿Ok? Si se entiende todo esto, puede ser un poco complejo, pero está fácil, o sea, está fácil de entender. Entonces, como las 4 las tiene intactas, eso es estabilidad microsatelital, estabilidad microsatelital. Y el paciente, en este caso, no fue candidato para darle inmunoterapia, porque no tiene inestabilidad microsatelital. O sea, a lo mejor alguna me hubiera dicho, ¿sabes qué? No está, o sí está afectada. Ya con una que tuviera, eso ya me estaría dando inestabilidad microsatelital y probablemente sí le podríamos haber dado inmunoterapia. Bueno, este paciente era un cáncer de recto metastásico, recibió quimioterapia y falleció en diciembre del año pasado. Bueno, la otra forma es con panel genético. Y en el panel genético, ahí no te hablan de las proteínas, sino te hablan de que tengan inactivado algún gen, porque va a haber exactamente los genes. Y prácticamente el nombre del gen lleva el mismo nombre que la proteína. Vean, MLH1 aquí está y aquí está. MSH2 aquí está y aquí está. MSH6 aquí está y aquí está. Y PMC2 aquí está en gen y aquí está en proteína. Entonces, lo que hace el panel genético es decir, ¿sabes qué? Está inactivado el gen MLH1. Entonces, eso ya te hace pensar, ok, si está inactivado, no tiene esa proteína y por lo tanto va a tener inestabilidad microsatelital. Pero es mucho más caro y la verdad que es mucho más... y comparten la misma seguridad, o sea, la misma... resultados si tú haces por inmunohistoquímica o panel genético. Entonces es mucho más accesible hacerlo por inmunohistoquímica. ¿Okay? Vamos a platicar también mucho de esto, lo
vamos a volver a retomar cuando veamos cáncer de colon, porque no solamente en pacientes metastásicos, también en etapas 2 tiene una alta utilidad determinar inestabilidad microsatelital para los pacientes. Zaira Ramos, levantaste la mano, adelante. Doctor, disculpe, ¿cómo mencionó que se pide el ¿Sí? estudio? Sí, así tú le pones en tu receta, favor de realizar inestabilidad microsatelital por inmunohistoquímica. Ok. Así, favor de realizar inestabilidad microsatelital por inmunohistoquímica. Y eso, como médico de primer contacto, lo puedes hacer. Ya el patólogo ya va a entender, ok, me está pidiendo eso, vamos a hacérselo al tumor. ¿Sí? No necesariamente tiene que tener la cédula de un oncólogo. De hecho, este paciente fue un médico general que me pidió una opinión y le dije, ¿sabes qué? Pide la inestabilidad microsatelital. Y se lo pidió él como médico general y le pusieron el resultado, o sea, lo pueden mandar a pedir. ¿Sabes? Y vamos a ver en qué situación se solicita. Ajá, adelante. ¿Y puede ser para cualquier tipo de cáncer? Para cualquiera. Ok. Cualquiera. Y si la tuvieras, eso es inclusive ya en pacientes multitratados. Por ejemplo, si tuvieran algún familiar o algún conocido, ¿sabes qué? Ya está, a lo mejor ya recibió múltiples tratamientos, es metastásico y todo. A ver, vamos a hacer la inestabilidad microsatelital y si saliera positivo, pues tal vez es susceptible de inmunoterapia. El problema aquí viene el tratamiento, ¿no? Pues, ¿cuánto te cuesta la inmunoterapia? Pero sí puede ser. Bueno, como les comento, esto vamos a hablar mucho cuando veamos cáncer de colon. Todo esto fue el 7º hallmark, inestabilidad genómica y mutaciones. Vamos con el 8º hallmark del cáncer. Vamos un poquito más rápido para terminar los hallmarks. 8º. Inflamación. ¿Sí? Inflamación. Siempre existe la duda. ¿La inflamación es parte del problema o parte de la solución? Porque uno pudiera decir, ok, ya hemos visto en inmunoterapia que si tú aumentas tu respuesta inmunitaria, atacas al tumor. Sería como parte de la solución. Pero también alguien me podría decir, oiga doctor, pero procesos infecciosos crónicos o procesos inflamatorios crónicos me pueden predisponer a cáncer. Y es cierto. Vamos a ver una imagen. Compartimos la pantalla. Y vean, no lo digo yo, así lo dicen. La inflamación en cáncer, ¿parte del problema o parte de la solución? Y nosotros sabemos, si ya en inmunología hemos hablado de que, bueno, ya les han explicado sobre la inflamación. Que la inflamación puede ser, pues, por procesos infecciosos, puede ser por sustancias químicas, puede ser el mismo tejido adiposo. Por eso es que el estar obeso, el estar con sobrepeso, es una inflamación constante. Todo eso te va a llevar a la liberación de especies reactivas de oxígeno, la liberación de citocinas, alteración de DNA y que puedas tú desarrollar cáncer. Y no es desconocido que múltiples procesos inflamatorios crónicos se asocian con cáncer. Por ejemplo, esófago de Barrett con adenocarcinoma esofágico, inflamación del pulmón por tabaco, por asbestos, infecciones con cáncer de pulmón, hepatitis por procesos infecciosos con hepatocarcinoma, colangitis con colangiocarcinoma, colecistitis crónica con cáncer de vesícula, una gastritis por H. pylori con cáncer gástrico, una pancreatitis crónica con cáncer pancreático igual, inflamación intestinal crónica con procesos de cáncer colorectal. O sea, a lo que voy, la inflamación te puede llevar a cáncer, ¿ok? Pero también, y hemos hablado, la inflamación hasta cierto punto te puede también ayudar a controlar el cáncer. Lo hemos hablado con la inmunoterapia. No sé si se acuerdan cuando les platiqué de que hace mucho tiempo le pusieron excremento a un sarcoma y que la misma respuesta inmunológica que había ayudó a quitar el tumor. Entonces, es parte del problema o de la solución y la verdad es que todos concuerdan que es ambas. A veces es parte del problema y a veces es parte de la solución. Y para acabar la clase del día de hoy, vamos a ver este artículo. No sé si han visto la película de Alien contra Depredador, donde pues prácticamente los dos como que no quieren a los seres humanos, o sea, como que los dos están para atacarnos prácticamente. Pero en la película de Alien contra Depredador, ¿qué sucede? El depredador se alía con los humanos hasta cierto punto para atacar al alien. Entonces, podríamos ver a la inflamación así, y no lo digo yo, lo dice este artículo.
publicado en Autoimmunity 2013, ahí está esa por si lo quieren leer. Y dice así, el sistema inmunológico contra el cáncer. Sería algo similar a depredador contra alien, y así pone el artículo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. De acuerdo con este lema, los protagonistas humanos en la película de ciencia ficción de Paul Anderson, Alien contra Depredador, en 2004, se solidarizan con un depredador para luchar contra los alienígenas. ¿Se puede transferir esta lógica antigua y simple al campo de la oncología y la inmunoterapia al cáncer? Pues la verdad es que sí, ¿no? Muchas veces la inflamación sí es parte del problema, pero muchas veces también es parte de la solución, y eso lo veíamos mucho cuando hablamos de inmunoterapia. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase. Vamos con los 8 hallmarks del cáncer. Nos falta hablar del 9º y del 10º. Ya en la próxima clase terminaremos los hallmarks y haremos las preguntas de participación. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden que mañana no hay clase ni el miércoles. Nos veríamos hasta el martes de la siguiente semana. Probablemente el martes terminemos los hallmarks y veamos todas las preguntas. Entonces recuerden estudiar sus preguntas y tenerlas ahí a la mano, porque va a ser por sorteo y pues ya le va a tocar contestar pues según la lista, ¿no? Tal vez ya iniciemos con cáncer de mama, puede ser que sí empecemos el martes o hasta el miércoles. Les voy a enviar un archivo que se llama el Consenso de Colima. Todos los investigadores o todos los oncólogos más importantes en México y que estudian mama se reúnen cada 2 años en Colima y hacen un consenso con toda la información mundial que sale. Y entonces le llama así Consenso de Colima. Hace unos 2-3 meses fue el más reciente consenso y ya salió la publicación del Consenso de Colima 2021. Entonces se los voy a enviar para que lo tengan. Ahí viene todo lo relacionado a cáncer de mama en México, cómo la epidemiología, cómo se trata, se clasifica, todo eso, para que lo tengan ahí. Y ya en las próximas clases ya estaremos hablando sobre cáncer de mama. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Prácticamente ya con eso estaríamos terminando las generalidades y ya empezaríamos ahora sí con todos los tumores. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Y si no, pues sería todo por el día de hoy. Que pasen buenas fiestas y nos veríamos hasta la próxima semana. Cuídense, que pasen buena tarde. Igualmente, doctora. Hasta